En México hablamos mucho de pobreza, pero muy poco de riqueza. Tenemos uno de los sistemas de recaudación más débiles de América Latina, mientras la desigualdad sigue creciendo y millones de personas enfrentan crisis de vivienda, transporte y servicios públicos. La pregunta es sencilla: ¿quién está financiando realmente el bienestar y quién se está beneficiando de la ciudad? Y esa discusión aterriza perfectamente en Jalisco. Mientras las rentas se disparan, la vivienda se vuelve mercancía y la especulación inmobiliaria transforma nuestras ciudades, el Estado sigue sin atreverse a tocar los grandes intereses económicos. Por eso hoy queremos hablar de justicia fiscal, impuestos progresivos y el derecho a construir ciudades pensadas para quienes las habitan y no solamente para quienes hacen negocio con ellas. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Este es un nuevo capítulo de Ruptura al Podcast. Yo soy Mariana Casillas. Para los que no nos estén viendo en video, que no sepan de dónde viene esta voz, yo soy Mariana Casillas. Y el día de hoy me tocó presentar sola. Nadie del equipo se animó a venir a tener una discusión con estos dos grandes de la justicia fiscal, pero bueno, yo me aviento el tiro, yo me aviento esta sesión que seguramente será divertidísima, no sin antes pues agradecerles al equipo, ¿no?, que está atrás de las cámaras, atrás de los micrófonos, que hacen toda esta producción posible. Bueno, el día de hoy tengo a mi lado a dos increíbles amigos, ¿no?, pero además expertos en temas de desigualdad, expertos en temas de justicia fiscal. A mi izquierda tengo a Carlos Brown. Siempre a la izquierda. ¿Siempre a la izquierda? ¡Ay, híjole! Y me mató. Híjole, te mandó a la derecha, güey. No, ¿Quién te bueno, manda? ¿Quién te manda? Tú podías elegir el lugar donde te sentaras. Tú estás a la izquierda de la audiencia. Ándale. Exacto. Depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva, exactamente. Y bueno, Carlos es director de programas. Así es. Actualmente en Oxfam. Es una organización que nos gusta mucho y ahorita a lo mejor nos podrás platicar de lo que hacen. Y a mi lado derecho, pero a la izquierda de la audiencia. Izquierda de la audiencia. A la izquierda de la audiencia tenemos a nuestro amigo Andrés de la Peña, quien es ahorita persona trabajadora de la Red Nacional de Vivienda. Y bueno, pues ya saben, periodista popular de aquí, de la bandita tapatía, ¿no? Y bueno, con este preámbulo quiero platicarles de qué vamos a hablar el día de hoy en este capítulo. Sabemos que en México hablar de impuestos suele ser una conversación muy incómoda. Ni la clase política, pero tampoco, mucho menos, la clase empresarial, ni absolutamente nadie, la clase trabajadora mucho menos, quiere hablar de los impuestos porque usualmente han sido ejecutados o operados de forma completamente desigual y que no han correspondido con lo que entrega la gente, a lo que hacen los gobiernos y cómo ejecutan estos presupuestos. Entonces, pues es un tema muy tabú. Yo sé que desde la política es complicado nombrarlo porque suele ser un tema que es poco electoral. Ujú. De hecho, el año que viene van a ser elecciones. Yo no sé qué va a pasar a partir de este podcast. Puede ser que en las encuestas yo me vuelva más impopular, pero nos echamos el tiro porque vale la pena profundizar de cómo se pueden combatir las desigualdades a partir de esto, ¿no? Y bueno, en México se construyó, muchísimas gracias compañeros, nos trajeron una botella de agua para los que no nos están viendo. Y en México pues se impuso como la idea o la discusión pública alrededor de la idea de que cobrar más impuestos era lacerar a la clase trabajadora, a la clase más desprotegida de nuestro país, pero en realidad estos impuestos pues nunca se han preguntado, nunca se han hecho con perspectiva de que realmente pues quiénes están sosteniendo, ¿no? De quienes están sosteniendo el funcionamiento de nuestro país, ¿no? Mientras la clase trabajadora, repito, ¿no?, pues es quien sostiene en gran medida a nuestro país con su trabajo, a través de la recaudación, a través incluso de su consumo, ¿no?, el ISR y los impuestos directos, pues las grandes fortunas encuentran mecanismos para poder salirse de ladito, aventarse un chambre para poder pasar, y pareciera ser que ser pobre es más caro que ser una persona multimillonaria en nuestro país. Con ese preámbulo, quisiera iniciar esta conversación. ¿Por qué los impuestos siguen siendo un tema tan incómodo y tan tabú en la política y en general en nuestro país, Carlos? Pues hace rato decías que es una conversación incómoda y yo, que suelo ver el vaso medio lleno, aunque soy muy pragmático, digo, al menos hay conversación, porque hace 15 años que yo arranqué este tema, no se hablaba del tema.
O sea, sí era el tema prohibido, incómodo en la mesa, de eso no se habla. Un poco como hablar de sexo en la sociedad tapatía, ¿sabes? Así como, no, En no, la no, no, sociedad no. tapatía. Está ahí, pero particularmente en la sociedad tapatía, si me lo permites, pero está ahí, todo el mundo lo hace, es parte de nuestro día a día, porque todos pagamos impuestos, todas y todos, pero nadie le quiere entrar a la conversación, ¿no? Es un así como, manténlo. Y ahora hay una conversación, y eso les decía después del evento que tuvimos hoy de Ciudad, Vivienda y Justicia Fiscal ahí en el Congreso, es que hay una conversación que es cada vez mayor, que es cada vez más fuerte, más potente, más clara, más articulada, más conectada con las causas y con las conversaciones de fondo. Pero, eso, digamos, ese es mi lado de vaso medio lleno. El lado del vaso medio vacío es que sigue sin pasar mucho. Es decir, es que ha sido una conversación lenta, que tiene por ahí algunos destellos, por desgracia, y es lo que más detesto, es que tiene que venir del internacional y tiene que venir de los de arriba, pero en Nueva York, Mamdani Sí. abrió una conversación importantísima sobre algo que tú decías hace rato, que yo, la verdad es que no coincido, pero entiendo por qué la gente lo ve como una cosa común, que es hablar de impuestos. No se habla de impuestos en periodo electoral. Y si algo aprendí con Petro en el caso de Colombia y con Mamdani en el caso de Nueva York, es que hay que hablar de impuestos especialmente en el periodo electoral, porque en el periodo electoral es cuando te vienen con las promesas de la luna, las estrellas, yo te prometo, ya cambié, te prometo que ya cambié, no, esto va a ser distinto, y te vienen a decir que van a ser A, B, C, D, E, sobre todo en elecciones ejecutivas, pero no, del Ejecutivo, pero no exclusivamente, de los que te dicen, te vamos a cambiar la vida en 3 años, en 6 años, y pues no. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, ¿no? Yo platico mucho con diputadas y diputados en lo federal, o sea, los veo y veo la frustración de quiero avanzar agendas en salud, en educación, en vivienda, y siempre me regresan con, ¡y qué padre! Pero no hay dinero, va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Ellas y ellos mismos, que son quienes están empujando esas agendas, son las primeras personas en decirnos, falta, falta. Yo es un poco como, sí, pero también es tu obligación. En fin. ¿Qué es importante y qué es central? Pues que hablar de impuestos, ellas decían, es hasta en el nombre llevan la penitencia, son impuestos porque nos los imponen. Sí, no. Es decir, hay que pagarlos porque toca pagarlos, porque es parte de vivir en sociedad, pero yo creo que son el costo de vivir bien en sociedad. O sea, hay que ver a los impuestos cómo le estoy poniendo dinero para que una persona mayor que yo se pueda retirar. Hay que poner impuestos para que alguien que está enfermo con una enfermedad, digamos, crónico-degenerativa, pueda acceder a eso para que cuando a mí me toque, si me toca, yo también lo pueda hacer. Un poco es el principio de solidaridad más básico que pueda haber, de no vives en una cabaña alejado del mundo, sino que vives en sociedad, vives con otras personas que las necesitas, te necesitan. Es un principio fundamental que cuando Thatcher y Reagan nos decían que no había alternativa y que somos individuos y que no existe la sociedad, ahí es el recordatorio. Pandemia nos recordó que sí, todo lo que ha pasado a nivel local en los últimos años es un recordatorio de que sí hay sociedad, de que sí somos más que individuos y que somos más que la suma de las partes. Es decir, que cuando nos juntamos podemos hacer cosas chingonas, bien hechas, y creo que hay cada vez más demostraciones, pero necesitamos algún lugar en México que le entre. O sea, el problema es que en México todos son excepciones. La Ciudad de México medio es excepción, pero todos son la regla, ¿no? Todos están baja recaudación, poca capacidad, no hay respuesta a la ciudadanía. Entonces vienen las demandas y vienen las exigencias y nadie tiene dinero, porque este es un país en el que se recaudan muy pocos impuestos. Y eso es una cosa que hay que romper. Yo creo que el mito más fuerte que tenemos en México es, uy, no, aquí se pagan muchos impuestos. No, no es cierto. Hay unos cuantos, unos pocos, personas trabajadoras que pagan un montón de impuestos, porque nuestro sistema es muy dependiente de los salarios, de los impuestos a los salarios de las personas trabajadoras, muy dependiente. ¿A qué nivel? La mitad de los ingresos de la federación en ISR vienen de personas trabajadoras a través de sus salarios, más el consumo. Y en los gobiernos estatales, todos los gobiernos estatales son hiperdependientes del impuesto sobre nómina, que es un impuesto muy injusto, que se cobran las personas trabajadoras. Dicen que lo pagan los empresarios, no es cierto, lo pagan las personas trabajadoras con su tiempo, con su trabajo, con su todo, porque es con el cuerpo, es con todo, lo pagan las personas trabajadoras. Y en realidad quien no paga impuestos no son las personas informales o en la informalidad, no, son las personas más ricas de nuestra sociedad, pagan muy pocos impuestos. Y con eso quiero cerrar. ¿Qué tan poquito pagan? 21 centavos de cada 100 pesos de la recaudación federal de impuestos. Es decir, si toda la recaudación de impuestos a nivel federal fuera un billete de 100 pesos, los que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos
¿Tú tienes ingresos arriba de 500 millones de pesos? Aún no. Pero aspiro. Pero algún sí, día, algún algún día seré tú. No. Si me cobran menos impuestos. Seguramente voy a acumular 500 Que ese millones es de como pesos. otro mito de los impuestos, ¿no? Es como si no hubiera impuestos, todos serían ricos. Todos serían ricos y pues no, para nada. Tú cobras 500 millones de pesos. No. Lástima que el legislativo no deja tanto allá, producción atrás. ¿Alguien tiene 500 millones? Pues no, ¿verdad? Anuales. Pues bueno, esas personas ponen 21 centavos de ese billete de 100 pesos de recaudación. Este es un país en el que los impuestos en las grandes fortunas pagan muy poco de lo que es de todas y todos, pero además se benefician a manos llenas de eso. Y eso es importante como no olvidarlo. No nada más es que pongan poco, es que se llenan los bolsillos de todo lo que sí, de lo poquito que sí hay en lo común y en lo público, y ahí es donde hay muchísimo que hacer. Sí, claro. Y esta conversación me parece muy interesante porque justamente tocas un punto fundamental que hace unos momentos en el Congreso del Estado, porque venimos de una conversación en el Congreso del Estado, del Honorable, donde el doctor Nacho Román nos menciona como antropológicamente una descripción sobre por qué es importante el pago de impuestos, ¿no? Y se habla de que en todas las culturas, en todas las tribus, en todas las formas de organización existe algún tipo de dote o entrega por parte de los ciudadanos a las personas que conforman las comunidades para sostener y sobrevivir de forma digna o medianamente digna las comunidades y punto. Y no tiene absolutamente nada de malo y es lo que uno tiene que retribuir por ser parte de una colectividad y una comunidad medianamente funcional, ¿no? Con todas sus filias, con todas sus fobias y todo lo que representa, ¿no? En nuestro caso, creo que es importante nombrarlo, ¿no? La clase trabajadora es la que actualmente sigue sosteniendo todo este sistema del Estado y por eso creo que la banda eventualmente, bueno, históricamente ha ido perdiendo progresivamente la confianza que tienen en las instituciones, porque no se ha visto representado en absolutamente nada, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué nos puedes contar, Andrés? O sea, además de que nos cuentes de que no tienes 500 millones en tu declaración patrimonial, No. ¿qué nos puedes contar respecto a este tema? Pues creo que es muy interesante también ver la historia de cómo se han construido estos temas políticamente como a lo largo de los años. En particular, en, en particular en México, creo que el tipo de preguntas que no nos hacemos lo suficientes, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Yo estudié relaciones internacionales, es un poco el método que me enseñaron todo el tiempo, es por qué pensamos lo que pensamos. Pero si vemos qué es lo que está pasando en México con el tema de los impuestos, es que hay una serie de discursos muy dominantes que hacen que sea una discusión que por mucho tiempo era imposible siquiera de iniciar, ¿no? Que era discursos de, a ver, en nuestra sociedad política, un político o una política, si tú dices que alguien es un político, es malo, es malo. Es más, casi casi se usa como insulto, ¿no? Es como, no necesitas tener un cargo en el gobierno de ninguno de los tres órdenes para que alguien te diga es que eres un político. Si alguien te dice eres un político, es que eres un grillero, que eres estafador, embustero o Híjole. traicionero, ¿no? Ah, bueno. Muchas gracias. No, digo que hay esta construcción, ¿no? Por supuesto. Y también está la construcción, lo mismo de que, y el Estado, o sea, es que realmente si tú le preguntas a alguien a qué se dedica el gobierno, pues a robar. O sea, ni siquiera saben para qué sirven los impuestos las personas y es parte como como de lo trágico con este tema, que a veces ni siquiera llegamos a este punto de hablar de lo que acabas de mencionar, de todas las sociedades desde siempre que existen en colectivo necesitan tener métodos de colaborar para bienes comunes, para construir y cuidar bienes comunes. Ni siquiera llegamos a ese punto de cuáles bienes comunes tenemos, cómo los cuidamos, tal, porque hay un bloqueo casi cognitivo previo de gobierno es malo, impuesto es robo. Y lo que es muy interesante, y lo estamos viendo en estos días donde por varias cuestiones, desde crisis financiera de los estados, lo que hablábamos justo de que la composición demográfica del país se está invirtiendo, de que los sistemas de cuidados, los sistemas de seguridad social están estirándose en todo el mundo. Ahora hay una necesidad urgente de hablar de impuestos y ya se está hablando de eso, pero ahora estamos viendo una manera incluso más explícita a medios de comunicación, a cámaras empresariales, a gente productora de contenido, ¿no? Como creadores de contenido,
reproducir estas lógicas de el gobierno roba, no hace nada con los impuestos, el gobierno no hace nada, ni siquiera sabemos qué hace el gobierno, a pesar de que hay muchas cosas que funcionan y que sí funcionan en México por los impuestos. Y ni siquiera llegamos a esas conversaciones y ahora más bien tenemos estas voces cada vez más fuertes como anarcocapitalistas, ¿no? Que hasta prometiendo como todo lo que se podría hacer si no hubiera impuestos. Y es muy curioso porque es un discurso, no es un discurso nuevo, es un discurso que se ha venido cultivando por décadas y décadas y décadas, por periodo neoliberal, se fue construyendo y ahora ya llegamos a un punto donde las personas, o sea, muchas personas ni siquiera son capaces de tener esta discusión en términos serios y de decidir si creen que es bueno aportarle al IMSS y al ISSSTE y a Parques y Jardines ya es casi como si hubieran logrado los medios de comunicación, como los discursos dominantes, desvincular la función pública del tema de los impuestos. Y eso es algo que a mí me pasó incluso como profesor de preparatoria, que me costaba un montón de trabajo que entendieran los chavos de 15, 16 años de, a ver, morro, si tú manejas en una calle un carro, es porque alguien construyó esa calle y esa calle se rompe en 2 años o en 3 años. Si no la reencarpetan, eso se rompe, eso se deshace. O sea, constantemente hay muchos sistemas que sí funcionan en el país gracias a los impuestos, a pesar de que la recaudación es bajísima y la distribución es terrible. Y ni siquiera llegamos a tener estas conversaciones como de cómo valdría la pena que se erogaran esos impuestos, a quién le toca más, porque tenemos este bloqueo previo y pasa mucho con varios temas sociales. Con algunos temas no, porque se me hace muy interesante que en México, por ejemplo, el derecho a la educación es algo que yo veo que a nivel popular es mucho más popularizado, ese tema de los morros tienen derecho a ir a la escuela gratis. Claro. Pero con otras cosas como la recaudación, más bien como que el consenso muy popular y muy de a pie es impuesto malo, gobierno roba y no hace nada. Y es muy difícil empezar esa conversación. Estoy de acuerdo con Carlos que está muy chido que ya hay una conversación, ¿no? Aunque haya bandos y no haya mucha objetividad en lo que oímos en algunos medios de comunicación, es muy valioso que ya estamos teniendo conversaciones de a quién le toca y de sacar los números reales de quién paga, porque la clase trabajadora es la que más paga impuestos y la que sostiene todo, realmente. Sí, justamente entonces estamos hablando que además de todo lo que conlleva o toda la estigmatización, también nos corresponde a quienes tratamos de entender, o sea, no sé si seamos, bueno, no, yo creo que ustedes sí son muy expertos. Pero muy no hace falta expertos en el hacerlo. tema. Pero bueno, no Está, importa. Y yo no soy, está detrás de 15, 20 palabras como técnicas y todo lo demás es político. O sea, honestamente, cuando le quitas el halo técnico, te das cuenta que es una conversación mucho más sencilla de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que lo hicieron complicado. Es decir, no es casualidad que sea un tema complicado. ¿no? No es casualidad. Y es justo a lo que quería llegar, ¿no? O sea, entonces creo que nos corresponde dar una batalla cultural respecto a lo que representa el impuesto y lo que debería representar en ese momento, ¿no? Y sí, a lo mejor es una misión generacional a la que yo no estoy dispuesta a renunciar, ¿no? Pero que, sin embargo, desde los espacios políticos me costó algún tiempo asumirla, ¿no? O sea, ya estamos como en el segundo año de la legislatura y poder tener estas conversaciones como ya en directo y en espacios legislativos y con banda que toma decisiones que si bien no representa una mayoría dentro del Congreso del Estado, dices, bueno, entonces quizá algo sí está cambiando, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas o cuáles serían los pasos que tendríamos que dar entonces para que esta conversación o esta batalla cultural poderla dar no solamente a los espacios legislativos, porque dices, bueno, allá les correspondería, que apenas está sucediendo y ahí va. En la vida misma en general, ¿cuáles serían esas herramientas para la batalla cultural que nos corresponde? Pedagogía, 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 pedagogía. O sea, las personas tienen derecho a entender esto. Sí. Y entonces toca quitarle el halo técnico, toca como dejar de creer que es una conversación de señoros de traje, señores de traje gris encerrados en una oficina, luz blanca, todo horrible, y empezar a entenderlo como la conversación profundamente política que es. Y a eso dedico la mitad de mi vida, la verdad. Pero porque además hay otra cosa, y lo dijiste hace rato, como el anarcocapitalismo y el avance que tienen las derechas reaccionarias trae como
digamos, la oposición hacia esta discusión, pero yo me quedo pensando en dos cosas ahora que escuchaba eso, como uno, ese no era el sentido común hace 50 años. El sentido común estaba en un lugar muy distinto. Lo que pasa es que o sea, no, mucha gente lo sabe y a mucha gente también, a la que sabe se le olvida que el neoliberalismo y como la forma de pensar del neoliberalismo que se nos quedó inserta y que se volvió sentido común no era sentido común. Eran los señoros raros que se juntaban entre ellos en una montaña en Montpellier, en Francia, y hablaban entre ellos de estas cosas, de son los individuos, no es la sociedad, y era una visión en las orillas. O sea, no era el centro de la conversación, eran los rarillos ahí del espacio. Y ahora, o sea, y en los últimos 50 años se volvieron el sentido común, ¿no? Se volvieron el lenguaje que utilizamos para hablar de estos temas, es un lenguaje atravesadísimo por ellos. Y la otra que me quedé pensando es que a mí cuando me dicen hay que buscar un lugar, o sea, como la fantasía del narcocapitalismo, sí es Somalia, pero también es México. O sea, el anarcocapitalismo te dice hay que pagar muy pocos impuestos y, oh sorpresa, es donde estamos en México. O sea, cuando lo piensas en realidad, somos el país en donde menos se recauda de la OCDE, el cuarto o tercero más bajo de los países de América Latina y el Caribe. Somos un país que recauda, en serio, muy poquitos impuestos. 17 de cada 100 pesos de la economía nacional se recaudan en impuestos. Para poner en perspectiva, la Argentina de Milei recauda el doble. El doble. Eso no lo sabía. De hecho, estaba a punto de decir viva la libertad y a poner como ejemplo. Nosotros somos los que dijimos viva la libertad, carajo, porque aquí sí fue un ráscate con tus uñas, porque al fondo lo que te están diciendo cuando no te cobran impuestos es, hazle tú. Ah, te enfermas? Pues ve al servicio privado, ¿no? Vea que te baile la botarga, ve que te baile la botarga y de paso te den medicinas baratas. ¿Quieres protegerte tu seguridad? Ah, pues contrata tu seguridad. Ah, ¿quieres estudiar en el lugar que tú quieres, en las condiciones que quieres? Ah, pues paga tu escuela. Eso es el viva la libertad. Es la mercantilización de todos los aspectos que en teoría deberían ser un derecho, que nuestra Constitución dice que es un derecho. Ahí vivimos. O sea, pareciera como, es que en las aspiraciones, yo cuando me dicen la austeridad todavía se puede profundizar, yo digo, quiero ver dónde. O sea, ya es desarmar. O sea, ya guarda los 3 fierros que hay y llévate todo y véndelo al mejor postor, porque honestamente es un país que recauda tan poco, de nuevo, poco menos de la mitad de lo que recauda Argentina. Es una locura. Brasil recauda poco más del doble. Francia recauda 48, 49%, el triple que nosotros. Es decir, estamos en un lugar bien lejano, porque pareciera en serio que pagamos muchos impuestos. No, en realidad es que hay unos pocos que pagan un montón, ¿no? Que sí pagan lo que dice la ley que debería pagar, porque eso es lo que tenemos las personas trabajadoras, ¿no? A ti no te dan la alternativa de, oye, y si contratas al despacho de abogados y fiscalistas que trabajen, no, llega tu recibo de nómina y es como adiós, la parte proporcional, y está bien. El problema es que a los más ricos eso no les pasa. Eso no les pasa. Ellos no tienen la oportunidad. Ellos tienen la oportunidad de lo que dicen en inglés el opt-out, de salirte de la alternativa. Yo no quiero pagar, pues no pago. Entonces, ¿qué pasa? Generan un sistema fiscal por y para ellos. Y eso es muy importante que no se nos olvide. Y regreso al punto inicial. Es un sistema complejo porque así está hecho por diseño. Los mejores sistemas tributarios son los más sencillos, son los que no tienen excepciones. 30% es 30%. Es que 30%, pero si deduces y si no sé qué, y hay un régimen especial, bla, bla. Esa complejidad es una complejidad hecha por diseño para que cada vez que llega un lobby y les dice, oye, es que la industria del tamarindo en frasco debería pagar menos impuestos porque hay que potenciarla como industria exportadora. Y dicen, a huevo, que no pague. Y así van lobby por lobby. Entonces te das cuenta y está llena de huecos. Es como van a pagar 30%, excepto A, B, C, D, E. Y si haces tal cosa, te baja el impuesto. Y si haces otra cosa, también te baja el impuesto. Entre más complejo es el sistema, como el sistema mexicano, que es complejísimo, entre más complejo es, más difícil es entenderlo, y eso no es casualidad. Y entonces se queda en los enterados, en los señores grises de traje que sí saben leer un código fiscal de la federación, que sí saben cómo se ve la ley, que sí se saben los huecos, porque en muchos casos ellos los escribieron. Entonces, si quieres navegar al sistema fiscal, pues entonces lo tiene que hacer el señor gris de traje. No. O sea, un poco regresando a las herramientas, no. Hay que arrebatarles esa posibilidad. Entre más sencillos son los impuestos, más fáciles son de entender y más fácil es entenderlos como la conversación política que son, porque son la conversación más política de todas. La de quién le entra, quién no le entra, quién paga, quién beneficia, a quién dejamos chiflando en la loma, ¿no? O sea, como sociedad es lo que estamos diciendo. A ti te toca, a ti no te toca, tú pagas, tú no pagas, pero no pagaste y pues no te tocó. Ah, ¿no tienes contrato laboral?
no, pues no tiene seguridad social. No tiene esa visión es una visión construida a modo. Y hay que arrebatárselas a quienes hoy la tienen, porque quienes la tienen son los más ricos. Esa es la verdad. Es muy obvio. Es un sistema en donde no pagan, pero se llevan a manos llenas los beneficios de ese sistema. Sí, vaya, ¿quién lo diría, no? O sea, es un sistema que se sabotea a propósito, a modo, ¿no? Y que parece ser que funciona de esta forma. Bueno, no parece ser, funciona de esta forma para sabotearnos a las personas de la clase trabajadora, ¿no? También, o sea, ¿tendrá algo que ver a lo mejor con la estigmatización que tiene la bandita mexicana tapatía, de hablar sobre temas de dinero? ¿O será también parte del sabotaje institucional y neoliberal para que no abordemos estos temas? Yo creo que sí tiene que ver. Quiero decir algo de lo que dijo de cómo cómo tener estas conversaciones. Sí estoy de acuerdo con Carlos en que mucha pedagogía y también mucha transparencia. Eso es algo que es como que no se ha entendido lo vinculadas que están esas cosas. Necesitamos tener estas discusiones con información muy clara y muy accesible de quién paga y cómo, que eso es algo que, por ejemplo, están haciendo en Oxfam, están produciendo esa información. Tenemos que evidenciar justo quién está levantando toda la carga fiscal del país y quién no está levantando nada de la carga fiscal del país. Y también, pues, sí es como una lástima que se esté dando un retroceso tan grande en transparencia de cómo se ejerce el gasto. Ha habido proyectos, ha habido intentos, hay un montón de grupos que intentan como transparentar el presupuesto, explicar cómo se están gastando los impuestos de las personas. Y Nuestro eso es... presupuesto. Ajá, Saludos, nuestro presupuesto. saludos a nuestro Saludos presupuesto. a nuestro presupuesto. Saludos a nuestro presupuesto. Precisamente estaba pensando en ellos. Mira. Los presupuestos participativos también, que fue como un intento que se hizo medio... o sea, se les asignaba muy poco dinero, Tengo no se les opiniones. Sí. Tengo opiniones. Ahora, Hay problemas, hay muchos problemas con los presupuestos, pero en general la transparencia de ese gasto es muy importante y deberíamos enterarnos de cómo se usa dentro de esta pedagogía para bien, o sea, qué cosas sí se hacen en el país y sí funcionan por esa erogación pública y también cuáles no. Y a mí me parece, por ejemplo, que mucha de la desconfianza en instituciones, por un lado sí está nutrida por por esa indoctrinamiento que le conviene mucho a una clase súper rica y también creo que está basada en cosas como la cantidad constante y horripilante de desfalcos que hay del erario público, de que, por ejemplo, todos los gastos que estamos viendo del mundial en las ciudades se están metiendo en fideicomisos que son bien opacos, que son bien difíciles de auditar incluso para periodistas. O sea, hace poco saqué la información del fideicomiso de Guadalajara donde habían dicho que se iban a gastar 70 millones. Y yo vi como los estados de cuenta y ya van en 93 millones de pesos. Los están aportando los municipios, los está apartando el estado. Y cuando tú quieres ver como el desglose y todo, es muy ridículo porque hay una página de transparencia proactiva donde vienen como los apartados mes por mes de qué contratos firmaron pagando con ese fideicomiso y lo que dice el apartado, porque este es el estatus actual de la transparencia, lo que dice el apartado es, hubo un contrato, pero cuando se genere la versión pública, que no sabemos cuándo, no sabemos quién, se va a subir aquí. Y si no lo hacen, tú tienes que quejarte. Incluso si es a través de un fideicomiso, ni siquiera están obligados a transparentarlo como tal, ¿no? Pues sí tienen la obligación del lado del municipio. O sea, el fideicomiso no, sí. Es con Scotiabank. Pero sí Scotiabank no tiene, pero sí el municipio. De hecho, es información fundamental del sujeto obligado. O sea, ellos, bueno, es cosa técnico, ¿no? Pero están obligados expresamente a hacer eso. Y creo que nos hace falta muchísimo también pedagogía sobre cómo se cobran los impuestos y quién los paga y tal, pero también de para qué sirven y dónde sí se están usando bien y dónde no se están usando bien. Sí, por supuesto. Son muy tramposos en su modo de emplearlos, ¿no? Sí. Recuerdo una conversación que hace poco, bueno, no hace poco, a principios del año en la Glosa, tuvimos con el secretario de Infraestructura y Obra Pública donde le dijimos, señor, por favor, don secretario, díganos en qué, cuánta de la partida presupuestal que ustedes tienen, que saben que la CIOP es la que más tiene, es la secretaría que más lana tiene. sí. ¿Cuánto se va a gastar para el tema del mundial en infraestructura pública?
Y dice, absolutamente nada. Nada. Y yo, no mames. O sea, ¿cómo me va a decir que no si estamos construyendo una línea 5, que no es línea 5, en realidad sería línea 3 del macrobús, no Sí. línea 5 del tren ligero, pero esa es una discusión para otro espacio. Están construyendo un montón de obra. No me digas que no estás gastando nada para el Literal mundial. te dijo, ¿para qué quieres saber Y me eso? dice, Ja, ja, y ja, me dice, saludos. sí, exacto, me dice, no, esos son gastos municipales. Y yo, la renovación de la plancha de la Plaza Liberación, no, gasto municipal, fideicomiso, esto y aquello. El punto es que de la bolsa de la CIOP no va a salir absolutamente nada porque nosotros no vamos a invertirle al Mundial de la FIFA. Y yo, cabrón, no, pues claro, ¿no? Y es ahí también la desconfianza que tienen ante las instituciones las personas, ¿no? O sea, me dices que no estás gastando nada, pero tenemos ahorita en la plancha de la Plaza Liberación, ustedes la vieron, un fanfest bien producido y bien violento a la vista también, pero Eso te iba a porque, decir, porque está horrendo. horroroso. Es que casi es como que dicen la línea. ¿Quién pagó la línea 5? Y ellos mismos preguntan, ¿por qué? ¿Te gustó o no? No, pues yo no la Pues pagué. no, yo no fui. No, no, Sí, no. sí te gustó. Yo la algo. financié. Sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. En general, pues, a ver, bueno, es importante hablar como de toda la infraestructura que se está produciendo dentro de las ciudades, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que las ciudades todo el tiempo están produciéndose a sí mismas y produciendo riqueza. Quienes las producen no es un ente abstracto, como lo nombré ahorita, como la ciudad, sino las personas trabajadoras que todo el tiempo están viviendo, sobreviviendo y produciendo gracias a su fuerza de trabajo, ¿no? Que son quienes sostienen, pues, todos los servicios públicos municipales, porque pues de repente sí hay discursos como muy políticos, ¿no? De que, es que nosotros, sobre todo en la capital de aquí, Guadalajara, nuestra alcaldesa, dice, bueno, alcaldesa de ellos, porque yo anulé varios votos. Dice la alcaldesa que como reciben a un montón de personas en la ciudad de Guadalajara, merecen más dinero por parte de la federación porque están dándole servicios públicos municipales a más personas de las que les corresponden, que el fondo metropolitano ya no existe y todo es culpa del gobierno federal, pero fuera de eso y fuera de la campaña que tienen anti-4T, que no nos sirve de absolutamente nada en este momento porque ese no es el punto central, hay una dicotomía o hay una pelea muy interesante sobre la federación no está mandando tanta lana, aquí en el municipio no nos ajusta, necesitamos que manden más, hay un trato injusto, nos vamos a salir del pacto fiscal. Y ha sido como la discusión que han tenido aquí en Jalisco, y lo pongo en contexto, porque está Carlos, y porque están aquí, y porque hay que explicitar Sí. para las personas que nos escuchan. Y creemos que, pues, además de ser un golpeteo político como muy, muy barato, muy sonso, disuelve mucho lo que representa la clase trabajadora, quien realmente sostiene la vida de nuestros municipios, ¿no? Sin embargo, sabemos que gran parte de esa riqueza siempre termina en manos de las personas que más acaparan, no solamente, o sea, una riqueza a través del suelo, sino también a partir de la vivienda, a partir de la corrupción inmobiliaria, a partir de un montón de situaciones, porque aquí nos gusta mucho hablar de ciudad, a mí me gusta mucho hablar de ciudad, y también de la valorización del suelo, ¿no? O la financiarización de la vivienda, ¿no? Yo quisiera problematizar por qué mientras la gente común de a pie es la que puede producir la ciudad a través de su trabajo, hay personas específicas con nombres y apellidos en Jalisco, que les nombramos el cártel inmobiliario, que se están enriqueciendo actualmente con las ganancias de todas las personas. ¿Y qué podemos hacer desde lo local, Andrés? Para capturar esta plusvalía, para que vaya a los lugares donde verdaderamente se necesita. Con el tema de... es que son muchos temas al mismo tiempo. Bueno, pues Sí, puedes pero decir lo que tú quieras. con el tema puedes de- ignorar mi pregunta incluso. No, Ay. es que no me gusta ignorar preguntas. Voy a contestar tu pregunta lo más afín que pueda, pero con el tema con el tema fiscal y vivienda y cómo se construye y cómo se produce la ciudad, de pronto es muy chistoso porque cuando empezamos a hacer un poco de activismo de vivienda, cuando empezamos con la idea de hagamos colectivos de vivienda y tal, no digo que nosotras fuéramos las primeras, pero con las que empecé, traíamos esta idea de proyectar el documental Push,
que es una producción de un documentalista que se llama Fredrik Gertten sobre la relatora especial de vivienda de las Naciones Unidas, Leilani Farah, y su último año de gestión. La queremos mucho. La queremos Si mucho. estás ahí, Leilani. Ay, ojalá. Tú que nos escuchas de manera regular. Sí, es la escucha número 1 de Ruptura Podcast. ¿Te Claro. imaginas? ¿Sabían? El sueño. No, el manches. sueño. Pues Perdón. cuando estábamos haciendo estas proyecciones, o sea, resulta y resalta Y resalta. Correcto. que iba a haber un reestreno de Push, porque ya se había estrenado, pero iban a hacer un reestreno en Latinoamérica, incluyendo México. Y entonces iban a venir a México. De hecho, Leilani no vino porque le dio COVID, pero vino Fredrik y yo me acuerdo, bueno, fui a Ciudad de México a ver como la inauguración y aún estábamos apenas empezando como el activismo de vivienda. Las personas con las que ya llevo algunos años. Y estábamos en un taxi yendo a la Cineteca, yo y Fredrik y un muy buen amigo de la primaria, que sigue siendo mi amigo. Y le dije, ¿cómo le hiciste para condensar un tema complejo de que las fuerzas de mercado y la macroeconomía y testimonios de Saskia Sassen y de todo mundo en una cosa como tan... Y me dice, es que la neta no está tan complicado. O sea, la neta está bastante sencillo. Sí es una cosa, sí le puedes hallar niveles de complejidad, pero es un tema muy, muy sencillo, que es que y vuelvo a la pregunta de cómo llegamos a este orden de producción de ciudad, pues han construido una normativa urbana, una idea de qué son las ciudades, hasta si te metes en... Esto le gusta mucho mencionarlo como a los urbanistas muy críticos, que este rollo de la producción profesional de la ciudad con estas grandes empresas desarrolladoras, urbanizadoras que trazan y tal, y la planeación urbana, es una invención reciente. Antes era un tema más negociado entre la autoproducción y los gobiernos locales, donde en realidad era mucho más democrático. Y ese sistema o ese modo de producción de ciudades, que es de todo el mundo, no es nada, pero en Latinoamérica es como muy arraigado, pero de todo el mundo, esa manera de construir una ciudad donde todas las personas, su trabajo y su esfuerzo va directamente en su comunidad y su vivienda y negocian con el gobierno local para que funcione la ciudad, eso sistemáticamente, o sea, de manera intencional y sistemática, se desarticuló y se deshizo y se inventó la planeación urbana, que sí se necesita la planeación urbana, pero ni siquiera estamos haciendo planeación urbana porque tenemos reservas territoriales que nos comemos cada año, cada vez se expanden más, no respetan ni siquiera los dictámenes de usos y destinos, los planes parciales para para los desarrolladores que tienen dinero son un chiste, para los desarrolladores que no tienen dinero son una barrerota para hacer vivienda de verdad. Entonces, es un sistema que, igual que con el tema fiscal, un sector empresarial con muchísimo interés en controlar cómo se producen las ciudades y una élite intelectual alrededor y una serie de administraciones recientes con mucho conflicto de interés, porque son dos grupos que tienen un matrimonio muy cercano. Sí, prácticamente es lo mismo. Sí, prácticamente es un diagrama de Venn que es un solo círculo. Es un solo círculo. Y es una puerta rotatoria donde entran y salen. Ese grupo ha ido inventando que las ciudades tienen que gestionarse así como se gestionan ahora y, oh sorpresa, resulta que las únicas personas que logran hacer un negocio con eso, porque además se acabó la autoproducción formal, las únicas personas que pueden hacer un negocio con eso son enormes inmobiliarias que además son literalmente familiares del exgobernador de Jalisco, o sea, y de la clase política. Entonces, esta ciudad, como la hemos construido, es algo que se decía en el foro de hace rato, no crece con desorden, está perfectamente Crece ordenado. en su orden. Ajá, está en su orden. Y este no es el único orden posible, porque para empezar es un orden nuevo, igual que con el tema, que esto que decías, Carlos, de los sentidos comunes de hace 50 años. Hace 50 años este no era el orden, así no se construían las ciudades. Pero se puede volver a eso, también se puede inventar algo nuevo. Pero además es que así se construyeron las ciudades de América Latina y el Caribe, así se construyeron las ciudades de todos los países que no estamos en la parte norte del mundo en términos fiscales e institucionales, así se construyeron. E incluso las ciudades del norte se construyeron de esa manera, era pura economía política. Lo que nos está pasando es, a ver, el juego Monopoly fue hecho para decirle a la gente qué pasa cuando un conjunto de reglas permiten la acumulación en una persona,
para recordarles que eso es como no debemos jugar. Y nosotros como sociedad dijimos, caray, entonces ¿qué tal si lo hacemos la forma en la que funcionamos? Porque el Monopoly fue creado por su creadora, una mujer por cierto, para advertirnos que era la forma, o sea, que ese conjunto de reglas llevaba a la acumulación en una sola persona. Si han intentado jugar Monopoly cuando alguien va ganando muy cabrón, se van a dar cuenta de que es una frustración porque es una persona que concentra un montón y le estás pague y pague la renta. En esa etapa del Monopoly estamos ahorita. O sea, el problema es que es pura economía política. Hay un conjunto de reglas que llevan a la acumulación en unos cuantos y esos unos cuantos están tomando decisiones sobre cómo opera el juego y ajustan las reglas para seguir funcionando en la etapa más culera del Monopoly. Ahí estamos. Y pasa en lo fiscal, y pasa en la planeación urbana, y pasa, porque lo dijiste muy bien, ese era el arreglo, era una negociación constante, porque de nuevo la economía, históricamente, por eso a mí me gusta llamarme economista político y no solo economista, porque yo soy un creyente de que la economía tiene un componente fundamental de negociación. La economía, la oferta y la demanda no son leyes naturales, son arreglos entre personas que luego les llamamos instituciones, porque luego dicen los mercados. ¿Qué son los mercados? Personas tomando decisiones que tienen mucho dinero, que se constituyen en grandes fondos de inversión, que son los que mueven miles de millones de dólares entre las fronteras. Esos son los mercados. Siempre que digan los mercados no es así un ente sobrenatural, divino, que está decidiendo. Son personas decidiendo, personas que tienen mucho poder porque tienen mucho dinero. Cuando eso nos queda claro, cuando interiorizas eso, es cuando te das cuenta de lo fácil que debería ser este arreglo y de nuevo lo complicado que lo volvimos. Porque si alguien intenta ver un plan de ordenamiento territorial, se va a dar cuenta de que está lleno de minucias y de reglitas y de cosas a modo que están hechas para brincárselas. Y un montón de trampas también, para saltarse incluso del plan si no te gusta. Porque además están basadas en una idea que es central, que necesita para que esas leyes, y pasa lo mismo con lo tributario, pero en general con todo, es que qué bueno que está en la ley, pero si no hay mecanismos, instituciones, contrapesos que hagan que eso pase en la realidad, entonces se vuelve de papel. Y eso es lo que nos pasa con nuestros planes de ordenamiento territorial, es lo que pasa con nuestros planes de desarrollo urbano, es lo que pasa con buena parte de los instrumentos, es que en nuestro lado del mundo resulta que intentar hacer el juego de las reglas fijas a modo, o sea, fijas, puestas en leyes, en instrumentos así como por escrito, es que eso requiere una institucionalidad que no tenemos porque no tenemos dinero. O sea, a tener una ciudad así de ordenada, con esas capacidades, cuesta un montón. O sea, yo pienso perdón este ejemplo, pero en París. París y todo el mundo dice, ay, qué bonito es París, es como un museo abierto. Lo que nadie te cuenta es que tener esas fachadas le cuesta a los dueños de los edificios un mundo de dinero en impuestos. Los dueños de los edificios a la Haussmann, así, ¿saben? Así la parte de arriba azul que todo el mundo conoce de París, esos edificios pagan un impuesto altísimo a la ciudad para conservar la fachada. Y es obligatorio, es más que obligatorio, porque es parte del acuerdo. Si queremos mantener a París siendo el museo al aire libre que decimos que es, oh sorpresa, hay que pagar un montón de impuestos por eso. O sea, detrás de ese ordenamiento y de esas instituciones y de ese pasar las leyes a la realidad, un poco a la New York Marcos, no se avisa, se hace. O sea, que no se avise y que no sean buenas intenciones, sino que ocurra en realidad, implica, y oh sorpresa, volvemos a hablar de dinero, es hablar de impuestos. Implica que hay que pagar por eso. El problema es que nosotros un poco es como queremos ordenar la ciudad, como alguien que vigile, que esté pendiente, que se esté pintando todo, que todo esté precioso, así como maqueta de la primaria, pero es un poco como volteas a ver cuánto dinero tienes en la bolsa y es como, y no, pues no va a dar, no, pues fíjate que mejor no. Entonces, ¿qué tenemos? Un cuasi intento donde unos pocos están decidiendo cómo se ve esa forma de la ciudad y en donde el resto no podemos ni siquiera participar porque uno, no hay formas de participar, dos, no hay tiempo para participar, pero además tres, no hay mecanismos para hacer que eso en realidad sea de otra manera. O sea, creo que lo que nos estamos topando así de frente en la cara es que esos intentos, si queremos jugar ese juego, que es el juego de la maquetita donde todo se ve bonito, eso cuesta mucho dinero. Y esa apuesta implica apostar por tener mecanismos que en serio quiten ese poder a las grandes empresas y a los grandes fondos de inversión y a los especuladores inmobiliarios y a los cárteles inmobiliarios, o resignarnos a que esta es la parte más culera del Monopoly y que vamos a estar en un loop en el día de la marmota de la parte más culera del Monopoly. ¿Sabes qué es lo que más me emputa? Pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Ya me aprendí. O sea, son dos trucos discursivos, porque yo me clavo mucho en discurso, pero
este conjunto de reglas rotas, dos cosas. Uno, está esta idea pero no hay que cambiarlas, porque si las cambiamos es muy peligroso, porque va a salir todo súper mal. Y eso lo vemos con el tema tributario, lo vemos con lo de vivienda. Es como, no, si tú metes a cualquier regulación de mercado, en el tema de vivienda, lo único que vas a hacer es que sea más caro producir y entonces va a ser peor para todos. Me acuerdo de una discusión de Twitter. Ahí no se tienen discusiones serias, pero Yo sé con quién, además. ya ves a dónde voy. Distorsiones de mercado, sí. La Sí. verdad Yo me encanta quisiera saber discutir la con esa nueva. persona. El público de Ruptura quiere saber. No, Un rancio con el lo que me quiero llevo muy decir bien. porque la verdad es que me gusta mucho hablar con él, pero sí, porque a veces dice cosas muy inteligentes. Un pero rancio con el que nos cae bien, la verdad. nos cae sí. muy Wow. bien. Sí. Ojalá nos escuche. Pero bueno, Saludos. estábamos alegando, de buenas, alegando, sobre el sistema de vivienda pública austriaco, donde les resumo a la audiencia, les resumo a los escuchas. Si tú quieres una vivienda, el 70% del parque de vivienda es público, es del municipio. Tú no puedes ser propietario, tú nada más te vuelves como habitante temporal. Tienes un permiso que puedes como rendir, pero cuando tú quieres pedir una vivienda, te tienes que quedar en una lista de espera. Y esa lista de espera es de 10 a 15 años. O sea, sí es un sistema que no es perfecto y falta mucha producción de vivienda. Y eso es un argumento que usa mucha gente para decir, ven, la regulación de mercado es terrible. Y yo les digo, carnal, yo en 15 años a la mera puedo pagar el enganche de una hipoteca y ya pagando el enganche de una hipoteca, si me pasa un camión encima y tengo un gasto médico y ya no puedo pagar la hipoteca, llega un banco y me quita la casa. O sea, estamos generacionalmente en un punto donde lo que hizo Donald Trump hace poco de alterar por decreto presidencial la ley estadounidense para que se puedan hacer hipotecas como de 50 años. Estamos hablando de que ya es como esta frase que dijo un tipo, creo que fue en Davos, pero este rollo que estaban hasta intentando romantizar esta precariedad de el futuro de la economía del mundo sostenible es que nadie sea propietario de nada, que todo sea propiedad de compañías gigantes y tú lo rentes. Y la frase que usó, que se volvió como burla, es no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Y va a ser feliz, sí. Ajá, entonces eso es un poco lo que están haciendo como con el tema de vivienda. Les dices, oye, pero si cambiamos tal cosa, dicen, no, es que si hacemos eso, la vivienda va a ser cara. Güey, la vivienda ya es cara. cara. Haz algo, Sí, ¿no? no lo vamos a poder pagar, ¿qué crees? Ya no lo podemos pagar. Ya sé. Y la otra trampa discursiva con ese tema de las reglas rotas es súper sencilla. Es, como dice Carlos, como no hay un Estado operante y lo hemos desarticulado a punta de austeridades, y de otras cosas, pero lo hemos desarticulado. Esas reglas, la verdad, es que son letra muerta. Casi nadie sigue esas reglas. Pero cuando los ricos, una desarrolladora, se ampara contra el plan de ordenamiento territorial o pide que le cambien su dictamen en el municipio, porque todos los municipios ahorita están inventando trámites para que una inmobiliaria pueda pedir como que revisen su caso y sí le den el permiso, o de plano construye valiéndole el ordenamiento urbano. Está bien, es un emprendedor, es un visionario, está usando sus recursos contra la Va a burocracia. dar trabajo a un montón de gente. Va a generar empleo. Es que la tramitología es insondable, imposible de vencer, pero cuando alguien se asienta en un cerro, no, es que la informalidad, es que ese es literal el ejemplo de cosas que están bien hacerlas si eres rico. Sí, eres rico, Sí, pero no cuando eres pero pobre. Pero no cuando eres pobre. Pero el hecho es que nadie está respetando esa normativa Uno urbana. más. No hay policía, ni siquiera están vigilando. Es ridículo. Sí. Eso es lo que más me emputa, perdón. Pero eso es lo que más me emputa. Pero dices tú. es lo que más me emputa. Carlos, en ese sentido, ¿qué le toca hacer al Estado frente a la desigualdad urbana, frente a la acaparación de vivienda, la acaparación de terreno? ¿Qué nos toca hacer en este tema urbano específicamente, pero en general? ¿Cómo puede meter las manos el Estado para combatir esta desigualdad? Para meter las manos tiene que tener manos. Oh, Entonces tiene que tener capacidad. Es que, ¿sabes? O sea, queremos hacer todo eso y cuando vas a las oficinas de las personas que se encargan de eso, o así, no hay escritorio, o trabajan como pueden, o sea, es que le queremos pedir un montón de cosas al Estado, que el Estado somos todas y todos, pero cuando, y a la figura de gobierno le queremos pedir que haga y que deshaga, y cuando llegas a ver qué hay,
Pues no hay, es que no hay, tiene que haber mano, ¿no? No mano para que te estrangule o mano para que te señale o para que mueva, pero mano tiene que haber. Y el problema es que en México no hay mano. Es decir, las instituciones que deberían estar como ayudándonos a jugar en este juego de reglas que creamos para el desarrollo de las ciudades, son instituciones que están muy débiles, que son o inexistentes en muchos casos, y que cuando las hay están en calzones. O sea, abres la puerta y no tienen nada. Yo lo pienso mucho con un reportaje que salió en Gato Pardo hace unos años, en donde hablaban sobre la Fiscalía Especializada contra Feminicidios en la Ciudad de México y decían, tenemos la carga del enorme número de feminicidios en la ciudad, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero no tenían computadoras propias, tenían que usar las suyas, o sea, computadoras Sí. institucionales tenían que usar las suyas, no tenían escritorios, no tenían wifi, no tenían, las carpetas estaban todas acumuladas en papel, o sea, un poco como, mano, ayúdame a ayudarte. Claro. Queremos las instituciones hagan, defiendan, ¿no? Que es un poco, Ujú. para que no sea letra muerta la Constitución y las leyes, eso es lo que debería pasar. Y están en los huesos, están en calzones en muchos casos. Y en todo, además. En todo, en todo. Inspectores de Conagua, bien poquitos. Inspectores laborales, Comisiones bien estatales de poquitos. búsqueda. o Sí, sea, o sea, y que esas son las crisis que más le duelen a las personas, ¿no? O sea, Correcto. lo que tiene que ver con la violencia, la investigación, el combate al crimen organizado y al parecer, pues inadvertidamente, ¿no? Terminan siendo como las instituciones más vulnerables y por lo tanto, pues la ciudadanía es la que termina pagando el precio también de las desigualdades, ¿no? Pero además, perdóname que me meta, pero es que ahora que decías sobre desigualdad urbana, es que no hay otra forma de resolver si no es a través de esas instituciones. Es decir, nos gustaría tener mejores formas, definitivo. Cuando se refuerza lo comunitario, ¿esto jala? Sí, pero en las reglas en las que jugamos en nuestra sociedad, sobre todo quienes vivimos en ciudades en donde tenemos muy poco tiempo disponible para nosotros, que eso se agrava cuando le metes un componente de género, ¿no? Las mujeres, sobre todo, y de clase, porque las mujeres más empobrecidas son las que menos disponen de su tiempo por la carga de cuidados. Y les decimos, juegan las reglas del juego de vivir en una ciudad. Es como, ¿a qué hora? ¿A Sí. qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? Si mis desplazamientos son de 2 a 3 horas, si la calidad de ese desplazamiento es espantosa, voy hacinado, todo acalorado, ruidoso, contaminado, porque estas unidades que tienen de transporte son las que más generan emisiones hacia dentro de las unidades. O sea, también les decimos, juega el mismo juego que los más ricos que se mueven en el auto privado y a ver cómo te va. Y pues sí, no o sea, esas desigualdades no se van a reducir por la ley de la oferta y la demanda. No va a pasar porque el mercado de repente se vuelve justo. Ya lo aprendimos. O sea, sí, ya pasaron 5 décadas. Es como ya vimos los resultados de este modelo. Es un modelo que no funciona para vivir bien. No es un modelo que funciona para vivir bien para la mayoría. Es un modelo que funciona para vivir bien para quien tiene el dinero para poder vivir bien. Ya está. O sea, entendamos eso y de ahí para el real. ¿Qué toca ahora? Reconocer que nos puede gustar o no la idea de Estado, pero es el mejor instrumento que tenemos de manera colectiva para hacer que las cosas pasen y para reducir esas desigualdades, porque resulta que cuando pones dinero en común, cuando pones recursos en común, pues te ahorras un montón de ineficiencias y un montón de cosas. Si cada quien se pagara su pedazo de banqueta, su pedazo de carretera, su alumbrado público, no se podría, no hay manera, no hay forma de que todo sea una cosa de que hacemos muchos individuos. Hay una función que tiene el Estado, pero además yo lo pienso mucho con una figura en particular de las desigualdades, o sea, que es un recordatorio constante, las pensiones. Ujú. Nos vendieron la historia de que pasar las pensiones de sistemas colectivos a sistemas individualizados era la opción para hacer. Y resulta que es un sistema profundamente injusto, que quien pueda ahorrar para su retiro solamente son quienes tienen excedentes. Pues si no te sobra dinero, ¿qué ahorras? ¿No? Sí, Para que claro. ahorres tiene que sobrarte dinero. Si apenas si te da para sobrevivir, pues resulta que hay un montón de gente que no tiene para poder pagarse una pensión para el futuro. Muy bien. El problema, y la cosa que casi nadie nos cuenta, es que de los casi 30 países que pasaron de un sistema colectivo a un sistema individual de pensiones, es decir, de la pensión colectiva a la Afore, 2/3 de esos países revirtieron la decisión. Es decir, 2 de cada 3 países que hicieron eso dijeron, oye, esto no está jalando. O sea, como que jugarle al juego individual no como funciona. que la banda se está quedando desamparada, Desamparada y en la miseria. Y trabajando a los 80, 85 años y subiéndole en videos de YouTube diciendo, mira, un viejito, que así lo Claro. ponen, un viejito que sigue trabajando y echándole ganas. No, esa persona está retirada, descansando. Revirtieron la decisión.
Y esa es una cosa que nos falta empezar a platicar, que es, esas reglas no están fijas. Y lo dijiste muy bien, Andrés. Esas reglas no están puestas en oro, no son los 10 mandamientos, no, esto no es un dogma, esto no es iglesia. Esto es, ¿qué reglas del juego tenemos que hoy son profundamente injustas, que hoy profundizan esas desigualdades? Bueno, ¿cómo tienen que ser distintas? Ahí yo creo que está la apuesta. A mí es lo que me sigue dando esperanza, saber que esas desigualdades son producto de decisiones y que esas decisiones pueden ser distintas. Yo ahí estoy dispuesto a jugar y a poner el cuerpo y la cabeza y todo, porque vale la pena apostarle por decirle, recordar a la gente, esto no es destino. Porque la gente luego Son decisiones es como, políticas. aquí nos tocó vivir, y aquí nos tocó nacer. No, nada de eso. Son decisiones políticas que implican hacer política y reivindicar esa palabra que hemos puesto como apestada, no solo para la clase política. En general, la palabra política ha sido vista como algo malo, cuando en realidad es como se construyeron nuestras sociedades, con base en arreglos, con base en negociaciones, con base en concesiones. No todo es un consenso, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero vamos a tratar de encontrar el lugar en donde podemos construir de manera conjunta. Ese es el recordatorio, yo creo que es para nuestro, o sea, donde yo pongo mi esperanza de que esto puede ser distinto, y es que esas desigualdades tienen arreglo, y que esas desigualdades se pueden reducir, que esas desigualdades no tienen que estar ahí, pero sí implica ponernos de acuerdo, organizarnos, llevar esto hacia otro lugar. Sí, la transparencia, pero la participación social colectiva, pero la rendición de cuentas, pero la pedagogía, es entrarle a de nuevo apropiarnos de lo político en donde sea y en los espacios que se pueda. En la mesa con tus tíos rancios en Navidad, Sí. en el transporte público organizándote con la banda. O sea, yo sí yo sí veo una reivindicación importante en la reversión, aunque sé que no fue de lo mejor, del tarifazo, ¿no? Y cómo se condujo la conversación del tarifazo, porque parecía inevitable, porque parecía que era así de, ching, ya nos van a subir. Y la banda dijo, no, hay algo que está profundamente mal con eso. ¿Qué les parece si, pues no? Y que la banda se esté organizando, sí es un recordatorio de que ahí es la única manera de salir adelante en estas posibilidades y en nuestras ciudades también, poniéndonos de acuerdo y diciendo, no, esto no puede funcionar así. Y hay muchos países alrededor del mundo que nos están mostrando con el tema de vivienda que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Sí. Y ahí es donde creo que hay que jugar. Creo que Carlos nos dio una introducción profundamente esperanzadora respecto a lo que podemos hacer, ¿no? Y yo sí me quiero como quedar con eso ya para justo desde la esperanza introducirnos al final de esta conversación y tocar el tema de qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? Qué es lo que sí podemos implementar. Hoy tuvimos conversaciones respecto a cómo desde lo local podemos recaudar. Quisiera repetirlas aquí también en este espacio para que nos escuchen. El millón de personas que nos escuchan todo el tiempo desde La Ruptura. relatora especial. Sí, claro, por supuesto. Saludos a Leilani. Y bueno, a ver, pues los municipios pues históricamente han funcionado como administradores nada más como el dinero público, ¿no? De los servicios básicos, de todo lo que representa o lo que debería representar el actuar de un municipio, pero creo que justamente con las crisis que estamos viviendo, sobre todo en un estado como Jalisco, y que han profundizado más a partir de la penetración del crimen organizado, la violencia sistémica en contra de la gente, la crisis de desaparecidos, la crisis hídrica, la crisis de vivienda, la crisis urbana en general, pues ya el Estado, entendido desde los municipios, no puede seguir siendo solo administrador o observador de lo que está sucediendo, ¿no? Tiene que tomar un papel fundamental, tiene que tomar un papel protagónico y tiene que tomar un papel profundamente transformador de lo que en este momento está sucediendo, ¿no? Yo milito en el localismo, milito en que las cosas pueden transformarse desde aquí, porque híjole, para que el día de mañana alguno de nosotros tres pueda llegar a un espacio a nivel federal y que realmente tenga la oportunidad de toma de decisión de decir, ahora las cosas van a ser de esta forma, híjole, se me hace muy complicado, ¿no? Nos vamos a quedar esperando, nos vamos a quedar esperando. Entonces, si ahorita desde los espacios locales, si es del barrio, si es de la colonia, si es de la tiendita de la esquina, si en las chelas con mis amigos, en el bar con mis tíos los borrachos, o si es del Congreso de Jalisco, honorable, pero también honorable al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer ahí, no? A ver, sin recursos suficientes ya nos dijeron que no va a haber forma de transformar las cosas, ¿no? No va a haber forma de financiar la vivienda, no va a haber forma de revertir la crisis hídrica que tenemos y también crisis ecológica. No vamos a poner incluso ni siquiera aspirar a la profesionalización de la burocracia, que es profundamente urgente, ¿no? De la clase política en general, porque pues si seguimos incluso
aspirando a la austeridad que ahorita mencionaste, entonces estamos aspirando a que el día de mañana los únicos políticos que tengamos en nuestro estado estén financiados por Salinas Pliego, ¿no? O que sean o incluso que sea Salinas Pliego. Amigo personal. Se sabe que tú y él tienen una relación muy Es que él estrecha. te sigue en redes sociales, Me está ama. muy al pendiente. Me ama, Está muy me al ama. pendiente. Sí. Está obsesionado conmigo. Ah, ¿Por qué estás obsesionado conmigo? Diría Mariah Carey. Y digo, yo creo que si dejas de publicar cosas, se va a preocupar. Llora. Va a decir, alguien busque Llora. a Carlos. Se- Sí, se va a ¿Está poner bien? muy- En su yate así, ¿dónde estará? ¿Dónde Sí, está? sí, llora. Sí, ya comió. ¿Cómo? Y yo, basta. Ay, yo, basta, no me quiten protagonismo. No se crean. A ver, un saludo a Salinas Pliego. Ay, no. Pero un Ay, saludo de los otros. Del otro Tuiti, tipo de tuiti, saludos. de esos, ajá, Sí, de ese sí. tipo de Un saludos. saludo así. A mí también, en algún momento ya me tocó a mí que también me arrobara, que me dijera mugrosa comunista. A ti, Ah, sí, este, cierto, me A acuerdo. mí es pendejo. ¿A Los ti, pendejos a ti qué te ha dicho? Fíjate que a mí me ha dejado en paz él, pero sus influencers no. Bueno, entonces en el izquierdómetro de los temas fiscales Por eso todavía está no. sentado a la derecha. Por eso está sentado a la derecha de esta mesa, pero a la izquierda del público. A la izquierda de Salinas Pliego. Definitivamente. man. Pero siempre, pero eso está facilísimo. Una patata podría estar a la izquierda de Salinas Pliego. Sí, nada más no hagas nada, ¿no? Y ya, Y ya. vas ganando. Izquierda, sí. Andrés, ¿cómo se puede financiar estos derechos y estas progresividades desde lo local? Ok, me voy a poner bien radical primero y no sé qué voy a hacer, luego me voy a poner bien desradical, supongo. Sí, a ver, sí creo, este es un debate que se ha tenido mucho en los colectivos de Guadalajara localmente y es un tema donde nos damos en la madre todo el tiempo y nunca estamos de acuerdo. Voy a poner mi postura muy particular. Yo creo que sí tenemos que, y citando justo a Maxi Jaramillo, querido amigo, y también ha estado aquí, él sí nos va a ver. Hola, Maxi. Tenemos que construir la subjetividad política del inquilino. Ahora bajémosle de academia. Tenemos que darnos cuenta que todas somos inquilinas de algún lugar, incluso si somos dueños del lugar en el que habitamos, somos inquilinos, y que esa relación de estar en un lugar como habitantes tiene pegados unos derechos con ella y también obligaciones, pero hay derechos del inquilino. Derechos de cara al Estado, a la ciudad, al municipio, que son exigibles. Si tú pagas renta, derechos de cara a la persona a la que le pagas renta, tienes derechos como inquilino y eso no es algo que estamos inventando, eso no es algo que estamos así proponiendo, eso es algo que ya viene en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 1976, pero 1970, eso es una idea setentera, ¿no? Más bien como que justo cuando estaban naciendo dos programas como de cómo queríamos organizar al Estado y a la sociedad, a este programa nunca le dieron chance de jugar. O sea, como que el hermanito se robó el control y dijo, vamos a hacernos liberales y lleva con el control 50 años y nunca lo ha soltado. Pero este es un tema que se ha intentado construir, que en varios lugares se ha construido y sí funciona, pero desde lo local, desde las comunidades, ahora sí es donde me pongo radical. Tenemos que primero entender esos derechos, tenemos que aprender esos derechos, tenemos que saber que existen. Segundo, nos tenemos que organizar para exigirlos y eso sí funciona. Aquí en Guadalajara tenemos varios casos de resistencias vecinales, de resistencias. Hoy hablábamos, se mencionó en el foro de hoy sobre los vecinos de Huentitán que han logrado frenar varias cosas. Está la señora Sarabia que en colectivo, no está ella sola, pero en colectivo, incluso con apoyo, por ejemplo, tuyo también, mío, de Cristian Gudiño, de un montón de gente, Gente muy generosa. ha ido ganando ese pleito contra una inmobiliaria. O sea, tenemos varios casos de abogados, de abogadas, Carla Escofía a nivel nacional. El tema de, yo creo que el caso más legendario de Carla Escofía, ojalá nos escuche, es... Se lo mandamos. Para mí uno de sus casos más icónicos fue cuando iban a desalojar a un montón de gente para hacer el trazo del Tren Maya. Se inventó En Campeche. En Campeche. Iba a decir en Yucatán, pero en Campeche. No, en Campeche. Se inventaron que esas personas estaban asentadas ilegalmente. No estaban asentadas ilegalmente. Lo logró demostrar y el gobierno federal cambió el trazo del Tren Maya para no desalojar a estos cientos de personas que estaban ahí. Sí se puede ganar. Entonces, desde lo colectivo, tenemos que aprender y conocer esos derechos, mucha pedagogía política, y tenemos que empezar a organizarnos para hacerlos valer dentro de lo posible, adentro de las reglas del juego, que también aún hay algunas reglas que nos benefician, aún hay algunas que podemos explotar.
hay algunas cosas que desafortunadamente estamos llegando a un punto donde están tan en contra esas reglas rotas que se vuelve medio clandestino. Hay Claro. formas de organización que son ilegales, pero que de hecho, no sé si es ilegal decirlo, pero hay formas que se tienen o se van a tener que adoptar si no mejoran las situaciones y que se están haciendo en varios lugares del mundo, como las huelgas de renta, que es una huelga de renta. Tú estás en un edificio, tienes no sé, la tubería de agua rota desde hace un mes y te organizas con todos tus vecinos y ninguno paga renta hasta que los dueños del edificio lo reparen. Y retienes la renta. Incluso hay maneras legales de hacer una huelga donde tú le pagas a una tercera parte para que junte el dinero, como para que no te lo quedes tú, ¿no? Una Sí, tercera claro. parte no interesada junta el dinero de las rentas y le dice al dueño del edificio, aquí está el dinero, aquí están los recibos, pero no te lo vamos a dar hasta que no repares, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo. Solo, y aquí es donde me pongo, no sé si es no tan radical o más radical, no importa, pero esas estrategias son urgentes, son necesarias, son viables, son posibles, pero tienen un problema muy fundamental, que es que solo están disponibles para personas que no están en el borde de la subsistencia. La solución como permanente a estos temas es por donde va diciendo Carlos. Tenemos que reconstruir una sociedad, tenemos que reconstruir el Estado, tenemos que los municipios, también los estados son gobierno local, que los gobiernos locales tengan las manos para obrar, pero mientras tanto sí tenemos que construir estas formas de resistencia e ir empujando, solo que sí tienen ese punto débil donde cuando de pronto alguien dice, es que esa es la solución, las cooperativas y las comunas y los ejidos urbanos, digo, sí es parte de la solución, pero eso solo está disponible para la gente que puede sobrevivir, ¿no? Y no son todas las personas. Hay personas que no tienen los recursos de muchos tipos para hacer una huelga de rentas. Y Claro. entonces no los vamos a dejar a la deriva y que cada quien se resuelva solo. Hay que construir estas soluciones estructurales, pero mientras tanto construimos las comunitarias, la subjetividad política, todos estos temas. No sé si respondo a la pregunta, pero lo intenté. No, Sí. pero además es un poco como lo que decía hace rato, de que muchos individuos no hacen sociedad si no se hablan, si no, digamos, no es, tienes la cosa de los individuos, pero para hacer sociedad es mucho más grande que eso. Lo mismo pasa con los experimentos locales y con las situaciones más desde el localismo. Yo también soy un localista y municipalista así ferviente, recordando que eso es insuficiente, o sea, el localismo y el municipalismo no son suficientes si no nos organizamos entre municipios y entre localidades. Es decir, lo local construye, pero no hace sistema. Construye y ayuda a la comunidad en la que estás, pero no necesariamente cambia las reglas del juego y entonces estás operando en la excepción en lugar de jugar, o sea, de cambiar las reglas del juego que queremos jugar. Y ahí me parece que está bien quien no quiera jugar, quien quiera jugar en la excepción, pero se termina volviendo, y es horrible porque odio jugar al privilegiómetro, pero se termina volviendo un privilegio para un grupo muy pequeño, ¿no? Porque además así operan los ricos. O sea, la lógica del rico es esa, es la del coto. Yo voy, vivo en mi privada o vivo en mi mansión, me encierro y pues a los otros a ver cómo les va, pero yo vivo bien. Sí, se puede volver. Yo organizo mi ocupa, ¿no? Yo, exacto, pero Porque puedo. Porque puedo y porque tengo el tiempo y la disposición, no estoy en el borde de la subsistencia, pues lo puedo hacer. Y ahí es que, de verdad, yo sigo pensando que hay que arrebatarle de nuevo a Carlos Salinas de Gortari la palabra solidaridad. Solidaridad no es solo un programa social, solidaridad es el tercer valor de la Revolución Francesa y además debería ser el corazón de todo lo que hagamos. La solidaridad entendida como la reciprocidad, entendida como reciprocidad, además no es nada más en el sentido de la hora, es la reciprocidad del futuro. La solidaridad en serio implica que nosotros no queremos dejarle a quien venga, yo no voy a decir a mis hijos porque no quiero tener, pero a quien venga, a mis sobrines y a las plebes, la palabra más incluyente posible para las infancias, para las plebes, yo les quiero dejar pues algo mejor que lo que me tocó a mí, porque a mí no me tocó algo mejor que lo que le tocó a mis papás. Entonces sí quiero, a mí sí me gustaría, y eso es un principio de solidaridad que quiero sostener, y eso implica que no me puedo quedar en la excepción y que tengo que construir la regla. Y ahí creo que hay un montón que se puede hacer, porque la verdad es que es como menú de opciones. Un poco es como hace rato decías, ¿no? Este mecanismo es ilegal. ¿Por qué es ilegal? O sea, porque No hay debiera unas ser. reglas que decían que era ilegal, y si lo hacemos legal, y si hacemos que se vuelva legal, es decir, como que a veces lo que nos pasa es que nos resignamos a jugar en el campo que nos dan las reglas del juego, y un poco es,
Es un poco como jugar fútbol, ¿no? Es como, no puedes hacer tal cosa porque si no es una falta. ¿Y qué pasaría en el juego si eso no fuera una falta? ¿Qué pasaría si le puedo meter una mano de vez en cuando? ¿Qué pasaría si, sabes? Como no diciendo, ay, vamos a jugar un juego distinto, que puede ser que sí, pero ¿qué pasa cuando vas empujando las fronteras de lo que es posible en el juego, en las reglas del juego que te plantearon, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que empezar a hacer, como de a poquito. Porque además en esa gradualidad, lo que pasa es que no se dan cuenta los que no quieren estas reglas, que hay algo pasando, ¿no? Y yo no soy un fanático de la gradualidad, pero sí creo que hay que a veces jugar con ideas muy radicales, pero con métodos que al otro no se dé cuenta y que cuando ya les metas la radicalidad, ni cuentas hayan dado de lo que pasó, porque además estamos en desventaja. O sea, lo que hay que decir es que no estamos jugando en una cancha pareja, estamos jugando en una cancha en donde ellos tienen un montón, y cuando digo ellos me refiero a cárteles inmobiliarios, me refiero a grandes fondos de inversión, me refiero a los milmillonarios, están jugando con unas reglas bien distintas, o sea, en una cancha que está no dispareja, sino lo que le sigue. Es una cancha que está así, donde unos pocos tienen un montón y que configuran las reglas, y además son los que están en una llamada de quienes toman las decisiones. Y eso es lo que, o sea, su relación con el Estado no son filas y trámites y cosas complicadas, es una llamada de distancia, y además son los que diseñan la infraestructura y son los que deciden y son los que concentran. Y ahí creo que hay que ser un poco más inteligentes con cómo jugamos el juego frente a ellos, ¿no? No solo contra ellos, sino frente a ellos. Y ahí, de verdad, hay un menú de opciones. O sea, creo que es más bien como, ¿con qué reglas queremos jugar? O sea, yo sí creo que en vivienda, por ejemplo, y en ordenamiento territorial, sí hay que decir, estas reglas no jalaron, ¿no? Queríamos el juego en el que decíamos que la ciudad iba a estar así como bien protegida y bien resguardada, y pues no jaló. O sea, de repente era como, esa zona es protegida, y al año siguiente hay 100 casas en la zona protegida. O yo cada vez que veo a la banda Tapatía hablar del Bosque de la Primavera, y año con año hasta parece un poco como los chilangos hablando de las lluvias. Es como, las lluvias atípicas. No son atípicas, mano. Llueve cada año la misma cantidad. O sea, sí, la crisis climática nos aceleró y nos amplió, pero no son atípicas. Los chilangos hablan de esto como atípico, como si las lluvias no pasan cada año. Y cada año se inunda. Y cada año se inunda. Lo mismo pasa con el Bosque de la Primavera para los tapatíos desde lejos, ¿eh? Lo digo como persona que ve de lejos. Que tiene razón. Cada año veo a la gente diciendo, es que el Bosque de la Primavera lo están quemando otra vez. Pues porque hay una serie de reglas y de instituciones que dicen que lo van a proteger y no lo están protegiendo. Pues esas instituciones y esas reglas no jalan, manos. No jalan. Y ahí sí creo que hay que plantearles como el desafío de, oye, ¿y si hacemos esto distinto? O sea, ¿cómo se defiende la primavera que no sea nada más diciendo, la están quemando una vez más? Claro. ¿Sabes? Y ahí creo que aplica para un montón de cosas sobre nuestras ciudades. O sea, si la movilidad no jala, es porque en buena parte no nos hemos organizado para decirles su transporte público es una mierda, ¿no? Es una mierda. Y pasa en Guadalajara, pero pasa en Cancún, pero pasa en Mérida, aunque en Mérida dicen que hay una cosa, en fin, pasa en Querétaro, pasa en Tuxtla. Yo hice gira ahorita del último informe que presentamos y en todas las ciudades era la misma historia. Nuestro transporte público es una mierda. Y es como, ¿por qué se los hemos permitido? Lo usamos todos los días, somos millones de personas que lo utilizamos y aún así el transporte público sigue siendo una mierda. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, o sea, yo sí creo que hay una batalla cultural que dar, pero creo que es todavía más importante la batalla de clase. Sí toca reconocernos como personas trabajadoras a las que nos están jodiendo todos los días con decisiones donde nos dicen, tú no importas. Tú eres quien más aporta al sistema fiscal, pero ¿qué crees? No importas. Porque ese sistema fiscal beneficia 85% del presupuesto de las zonas metropolitanas en temas de infraestructura vial, se va al automóvil privado. Nos están diciendo, tú no importas, tú paga, pero a ti no te va a tocar el beneficio de ese pago. Eso es lo que nos están diciendo, no más. Bueno, hoy aprendimos que Carlos es nuestro camarada. Camarada Carlos Marx. Carlos Marx. Y pues agradecerles, ¿no? Agradecerles esta conversación tan importante que tuvimos. Creo que podría dar muchísimo más. Sin embargo, pues ya se acabó el tiempo y no hay mucho que hacer con eso. Creo que nos llevamos distintas reflexiones de cómo podemos reconfigurar las ciudades y la urgencia de la imaginación política en todos los ámbitos, ¿no? No solamente desde los espacios legislativos, sino también de las luchas abanderadas desde las calles, desde las organizaciones no gubernamentales. Y
estoy completamente segura de que esta es una lucha que se tiene que dar desde todas las trincheras para que más allá de justamente la batalla cultural, podamos también culturalmente hablando o pedagógicamente hablando, imponer la idea de que somos una clase trabajadora, que somos la clase más afectada por todas estas no regulaciones que hay por parte de los estados y que ellos están muy cómodos con este régimen, ¿no? Pero que aunque estas conversaciones están sucediendo ahora, no es suficiente. Organización, creatividad política y mucho papacho entre todos. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias. Y gracias también a la producción. Ya, se Muchas acabó. gracias. Gracias. Chau.